Buenos días. Vamos a hablar hoy de un tema un poco peculiar, ¿verdad? La teoría de la brecha. Tú no sé si se te oye, creo que se te oye. Tienes que hablar alto si lees los textos para que se te oiga. Vale. A ver, voy a hablar un poco del tema de la caída de Lucifer, que habéis oído muchos. A ver, vamos a poner primero, según el mapa, sabemos muy bien que, por decir así, la creación conocida, cuando empezó, después de la creación, según un tiempo, vino el diluvio, voy a poner en diminutivo eso. Luego, después de unos 4.000 años, vino Abraham, que dice que es el padre de las naciones, el padre de muchas naciones. Y después de otros 2.000 años, pasó lo de la cruz con Jesucristo, que es para nosotros el evento más importante porque es lo que nos da la salvación, según el Evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y tenemos que poner la fe en el sacrificio de sangre. Eso ya lo hablamos muchas veces y siempre lo vamos a mencionar. Pero después de la cruz sabemos que viene el tiempo de la iglesia. Después de eso, después de los 2.000 años, viene el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Después del cual van a haber los 7 años de la tribulación. Espera, que lo puse de revés. Viene el día del arrebatamiento, lo puse de revés, pero no pasa nada, se cambia. Arrebatamiento, después de lo cual sabemos que va a venir el día de Armagedón, pero no hablará de eso, porque luego serán los 1.000 años en el tiempo en el que va a gobernar Jesucristo. Pero vamos a hablar de otra cosa importante, porque como muchos dicen que no, que aquel tiempo de los 7 años pasó en el primer siglo, no pasó en el primer siglo. En el tiempo de la iglesia está, porque si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado a Jesucristo como su rey y Mesías en aquel tiempo, ese tiempo de 2.000 años de la iglesia no hubiera existido. Pero como el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, no reconoció a Jesucristo como Mesías, llegó a existir el tiempo de 2.000 años de la iglesia. Y aquí interviene, por decir así, la teoría de la brecha. Teoría de la brecha, que es el tema que vamos a relacionarlo con el tema principal. La brecha. En inglés la llaman gap theory, ¿vale? Si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado, entonces, ¿dónde se hubiera sido esos 2.000 años colocado el tiempo de la creación? Que en el día de Armagedón serán, aquí se van a cumplir 6.000 años de la creación, y los 1.000 años es el séptimo día de descanso, cuando dice que el Señor descansó de su creación. Si ese tiempo de la iglesia de 2.000 años, el pueblo de Israel hubiera aceptado a su rey, a Jesucristo como su rey y su Mesías, no hubiera existido ese tiempo que están parantes, por decirlo así. ¿Dónde colocaríamos esos 2.000 años? Porque tiene que haber 6.000 años. Entonces, la teoría de la brecha, si nosotros ponemos aquí el punto de la creación del huerto del Edén con Adán y Eva, a ver, lo pongo un poco más centrado ahí. Si nosotros ponemos aquí Adán y Eva en ese punto, luego después de eso vendría la cruz, que serán los 4.000 años, y luego sería la iglesia con el arrebatamiento y la Armagedón, que serían los 7 años, y luego los 1.000 años del gobierno de Cristo serían 7. Pero si ese tiempo no existiría, si ese tiempo no existe, ¿dónde colocaremos esos 2.000 años? Pues en la creación ese sería el tiempo de la brecha, que serían aquí. Esas serían algunas teorías que yo he visto que algunos hermanos lo comentan, como por ejemplo al Joseph González se lo dijo al Breaker en un vídeo, que podría ser una teoría, ¿vale? Vamos a entrar en ese tema.
Vamos a hablar un poco de Lucifer, porque según la escritura, él dice que él actuaba en la vecindad de la tierra o en la cercanía de la tierra. Vamos a ver, por eso me puse los textos estos. En Isaías 14 primero, vamos a leer Isaías capítulo 14. A ver, vamos a ver. Desde el versículo, desde el versículo 9. El infierno abajo se conmueve por tu causa para recibirte a tu venida. Dice que el infierno se conmueve para recibir a su venida. ¿A quién se refiere aquí? Que el infierno, donde está la tierra, ¿no? La tierra, que el cielo está arriba. Abajo de la tierra está el infierno, ¿vale? Y dice que el infierno recibirá, se conmueve por despertar por ti a los muertos, aun los grandes de la tierra, hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Hizo levantar, ese es un dato, porque él hizo levantar el infierno, ¿no? Todos ellos darán voces y te dirán, tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste. Porque estos reyes de en aquel tiempo da a entender que eran corruptos. Esos reyes eran corruptos de aquel tiempo. Se refiere a un tiempo exacto, pero se refiere a un tiempo pasado, no el tiempo ni de hoy ni después de la creación de Adán y Eva. Porque ellos darán voces, porque están ahí clamando, porque enfermaste como nosotros. ¿De quién hablaban? Y luego ahora lo veremos. Hablaban de Lucifer. Hablaban de ese personaje. De ese personaje hablaban ellos. Porque tú enfermaste. Exactamente lo que quiero mencionar en este vídeo es porque ya se sabe que él cayó. Ya se verá, luego lo leeremos, por envidia, porque quería algo que lo mismo que Dios y todo eso. Pero quiero enfatizar el motivo, o sea, que qué es lo que le llevó a ese querubín, que sabemos que él era un querubín, que lo veremos luego en Ezequiel 28. ¿Qué es lo que le llevó, qué lo impulsó a caer? Cosa y es un motivo evidente que hoy en día pasa a lo muchos personas. Seguimos leyendo. Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de sus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Sabemos que en el infierno dice Jesucristo que ni el gusano no perece, el infierno no se apaga, ¿no? El fuego no se apaga. Y ahí vienen los versículos claves. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? O sea que si la tierra está aquí, si él dice que cayó del cielo, el cielo sería aquí. Y en algún lugar Lucifer estaba por aquí, en el cielo. No dice exactamente cuál cielo, si el cielo donde está el Dios o el cielo donde está el segundo cielo o el cielo nuestro que está el primer cielo. Como hay tres cielos, no dice exactamente cuál. Pero dice que cayó del cielo, hijo de la mañana, ¿cómo fuiste cortado por tierra? Aquí ya nos da un versículo clave porque él fue cortado por tierra, ¿no? Fue cortado por tierra, que ya estaba cerca de la tierra. Tú que debilitabas las naciones. Esto veremos, aquí hay un tema claro que dice que debilitabas naciones. Como hemos visto en el otro versículo donde dice que los reyes, los reyes de las naciones, ellos clamaban. O sea que este querubín debilitaba las naciones de aquella época. Es una teoría que puede ser verdadera. Se me reveló por decir así ahora, pero yo estoy más que convencido que es así. Puede ser que no, pero tiene muchísimo sentido esta explicación. Entonces, dice, ¿cómo fuiste cortado tú que debilitabas las naciones? Porque tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El norte sería el cielo, ¿no? Hacia el norte.
Sobre las alturas de la nube es norte solo en dirección, no para abajo, porque si fuera una esfera sería también para abajo, pero solo norte para arriba. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice el Señor, derribado serás al infierno a los lados del abismo. O sea que vemos que este personaje, gobernaba aquí. Y él gobernaba aquí en ese tiempo. Gobernaba. Y él derribaba las naciones de aquel tiempo. De esos 2000 años. Aquí está enterando la teoría de la brecha, porque dice, primero estaba la creación, lo escribí mal, sí, ¿no? Por decir así. Viene el primer día, por decir así, de la creación, y luego está la teoría de la brecha, y luego el segundo día, cuando empieza el segundo día y el primer día. Algo así sería. Y ese sería el tiempo de 2000 años que es sustituido con el tiempo de la iglesia de hoy, por decir así. ¿Se ve de ahí? ¿Se ve? A ver, pero entonces, ¿qué es lo que le llevó a él? Eso es lo que quiero destacar aquí. Porque él, en aquel tiempo, como gobernaba esas naciones, él estaba lucero. Vamos a ver ahora Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. A ver, versículos. En el 12 sabemos que es palabra profética, que se levanta y le dice a un personaje de aquel tiempo, pero luego nos damos cuenta que se refiere al mismo Lucifer. Y desde el 12, Hijo del hombre, levanta decha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Sabemos bien que él dice, aquí lo describe, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu cobertura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix, el jaspe y el zafiro, la esmeralda y el carbunclo y oro, los primores de tus tamboriles y pifanos estuvieron preparados en ti en el día que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Y luego dice que pecaste como profano y te destruyó en medio de las piedras de fuego, oh querubín cubridor. O sea que vemos, muchos dicen que, según las escrituras, que él era encargado también de la música, de cantar a Dios, de muchas cosas, era delante del trono de Dios, pero al mismo tiempo su labor era, en aquel tiempo, de gobernar en ese tiempo. Y él dice que era creado en perfección, lleno de piedras preciosas. Él era creado en perfección, ¿no? Lleno de piedras preciosas y todo. Pero lo que le llevó a rebelarse, o sea, que a caer, como le dice que él cayó, fue mucho, por eso lo llaman ángel caído, pero era un querubín caído, no un ángel caído, si se puede decir que no es ángel, que es un querubín. Él se ensalzó en su corazón, se corrompió en su sabiduría y se rebeló. Pero ¿qué es lo que le llevó? Porque él, gobernando en ese tiempo, ha visto cómo era ser, porque para él esto era como si en aquel tiempo para ellos, para esas creaciones, en la nación era como un Dios. No era el Dios, era como un Dios. Y eso es lo que le llevó a él querer algo que no le pertenecía, porque aún así, estando aquí, él estando gobernando, debilitando esas naciones de aquel tiempo, él quiso en su corazón tener protagonismo principal, que lo que tenía Dios. Por eso lo llama opositor y todo eso, ¿no? Eso es lo que y lo mismo hoy en día pasa con muchos personajes, por eso muchos personajes, cuando de pie de calle, gente común y corriente, cuando llega a un estatus económico y cuanto más avanza en el estatus económico, búscame el texto que dice de el dinero corroe esto, el amor al dinero.
Cuando llega a un estatus, cuanto más dinero llegan a obtener y cuanto más poder llegan a tener, por eso el mundo entero, como está, dice la escritura, que yace en el poder del inicuo, cuanto más poder tiene, más inicuos se vuelven. Entonces vamos a ver Primera de Timoteo 6:10. Esto lo concorda la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Primera Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda maldad, el cual codiciando algunos erraron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Porque esas personas, ya lo vemos, nos pasa ahora mismo en este instante, aquí, no voy a mencionar ahora dónde, pero algo parecido. Cuando las personas obtienen más dinero, quieren obtener más dinero y cuanto más dinero obtienen, más poder obtienen y más quieren y su corazón se corrompe. Y eran de la fe y su final, como dice, son muchos dolores. Porque esto lo codician muchos, el amor al dinero. ¿Y el dinero que conlleva hoy en día? El amor al dinero conlleva mucho poder. Conlleva mucho poder. Y el poder, ¿a dónde lleva a muchos? Ya vemos lo que está pasando hoy en día con supuestamente los que conducen y los que mandan en el mundo. Corrupción, envidia, odio y muchas otras cosas. Pero al final lo que los llevan es a destrucción. Porque ellos mismos se lo buscan con sus hechos. O sea que es un detalle que todo eso conlleva eso. Y entonces, según dice la escritura, volvemos otra vez a Ezequiel 28. A ver, Ezequiel 28. Aquí leímos, tú eras el querubín, pero él dice la escritura en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Eso nos está dando a entender que en el tiempo de la creación, cuando pasó lo que pasó, aquí salió un triángulo, pero que no quiero que sea un triángulo, aquí fue el huerto del Edén, cuando fue creado después el Adán y Eva, ¿vale? Y la escritura nos está diciendo que ese personaje, ese querubín, en el pasado estaba debilitando naciones. Hoy en día también lo está haciendo, pero hoy en día le está dando, por ahora le está dando un cierto poder, no las está debilitando. Hay algunas que las debilitan, pero hay muchas que están fuertes. Pero esa se refiere aquí porque él está hablando en el pasado, no está hablando en el presente, o sea que esto pasaron, por eso está hablando en el pasado. Dice que en el huerto de Edén estuviste, toda piedra preciosa fue tu cobertura. Entonces, ¿cuándo él cayó? ¿Cuándo pasó? Pues aquí, en este mismo instante. Cuando él ha visto, el querubín estaba aún encargado de esas cosas. Él derribó esas naciones, las hicieron caer porque no estaban bien. Algunos dicen que igual es Atlántida o otras ciertas civilizaciones antiguas, ¿no? No, los sumerios no, porque los sumerios vienen después. Por Atlantis, porque muchos han encontrado artilugios antiguos en el mar. Podría ser esas zonas de esas naciones, que luego hay otras por otros sitios, ¿no? Como Lemuria o otros sitios, por decirlo así, vale. Son teorías, pero puede ser verdaderas. Él tenía un cierto rol en aquel tiempo, ese querubín, pero cuando él ha visto la creación nueva de Dios, la nueva creación, el nuevo humano, que Adán sabemos que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y todos nosotros, los descendientes de Adán y Eva, somos creados a la imagen de Adán, con el pecado ya, porque él ya había pecado. Pero entonces decidimos, ¿qué le dijo a Adán? Que del árbol tenía un único mandamiento, ¿no? No comerás. El único mandamiento, ¿no? Que no comas.
no tenía más mandamientos, sino que no coman del árbol, ¿no? Y ahí es cuando él entró a través de la serpiente y indució a Eva, y la Eva le dio a Adán, y Adán por el amor a su mujer tomó del árbol del fruto y comieron. Aquí es cuando pasó, en este momento es cuando Lucifer cayó. No antes. Él no antes, porque él dice que la serpiente era más astuta. Por eso no te está diciendo la Biblia, como cuando escribe Moisés, que fue Lucifero, sino que mismo Lucifer, a través de una serpiente, intentó, allí es cuando su corazón entró, y intentó coger algo que le perteneció a Dios, diciendo, no, eso es mío, porque él ya estaba ahí antes. Y él quería lo mismo. Pero Dios dijo, no, esa es una nueva creación, a mi semejanza. Eso no vas a estar tú dominando. Esa va a ser mía. Y por eso él se la quería adjudicar. Y por eso estamos pasando todo ese tiempo. ¿Qué te parece? Y hoy en día quiere hacer lo mismo, que quiera adueñar de lo que... Exacto, que aún no ha terminado eso. ¿Me entiendes? Él en ese tiempo que la llama la teoría de la brecha, Siguen eso. ¿me entiendes? Había otras civilizaciones. Por algo se han encontrado ciertos artilugios, ciertas cosas hundidas en el mar. Por eso dice dice que la faz del abismo se movía el Espíritu Santo, porque no había tierra, porque había una inundación igual, estaba exterminado con agua. Por eso luego el diluvio dice que no va a exterminar otra vez ninguna creación con el diluvio, y dejó la señal del arco, ¿cómo es? ¿Cómo es? Arco iris, ¿no? Pero como él estaba ahí, estas naciones se rebelaban igual continuamente, y dice, tú debilitabas a esas naciones. Llegó una destrucción, ¿verdad? Llegó una destrucción, y según Génesis, que lo tengo aquí, según Génesis, el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía. Aquí es el de la teoría de la brecha, porque estaba sin forma y vacía, porque ya había una destrucción, y puede ser que con agua, por eso estaba cubierta de agua. En la faz del abismo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el día siguiente se hizo la luz. Bueno, fue el mismo día cuando se hizo la luz, y el primer día. ¿Entiendes? Primer día cuando pasó eso. Y llamó Dios a la luz día, y a la primera llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día primero. Aquí. Y aquí empieza el día siguiente, después de Adán y Eva. Bueno, no fue Adán y Eva, pero bueno. Primero, luego dice, hay firmamento en medio de las aguas, separa las aguas de las aguas. Y el día 2, llega el firmamento. Ese pasó en el día 2. Las aguas de arriba con las aguas de abajo. El mar de cristal y la tierra, aún no había tierra. Pero eso fue en el día 2. Pero en el primer día pasó eso. Y eso igual son los 2000 años que sostendrían la iglesia hoy en día, porque como esto se anuló, porque esa creación se reveló, fue destruida por ese querubín llamado Lucifer, luego entró la otra creación, llegó el firmamento, ¿vale? El día segundo, y en el tercer día se apartaron las aguas y apareció la seca, la tierra, y que luego empezaron a salir la hierba verde, el árbol, los árboles, y eso fue el día tercero. En el día cuarto llegó a existir la luna y el sol. Y él cuando ha visto este espécimen, luego cuando ha visto a Adán y Eva, su nueva creación, ¿qué ha dicho? No, yo eso lo quiero para mí. Y ahí es cuando él entró en su corazón, así como nos está diciendo Isaías, ¿no? Isaías 14. Isaías 14:13. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Aquí es cuando pasó su rebelión.
Él fue el primero que se rebeló contra Dios, porque quería que esas nuevas creaciones, porque las odiaba, porque le cogía el lugar que a él le pertenecía, porque ya Dios no le dejó gobernar sobre ellos, y él entró en él la envidia. Bueno, no sé qué, a ver, cada uno que podrá decir lo que sea, es una teoría, yo creo que... ¿eh? Y que también tiene su... Sí, pero esto viene después. Claro, él como ha visto que no se podría apoderar, luego vino la corrupción con el árbol y luego viene su simiente, que no vino automáticamente ahí, que su simiente es la profecía de 3:16, que es, ¿no? Multiplicaré, a ver, el 15 enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que la simiente de la mujer no vino después ahí. Muchos dicen que es Caín, sí, es parte de un sistema, de una simiente, sí. Pero luego también hay, Abraham también tiene dos. Luego está Abraham, que era antes, con su hijo Ismael, y luego está Abraham. Aquí hay con Isaac. Aquí ya hay dos semillas, ¿vale? Esa es la mala y esa es la buena. Que luego está el Adán, ¿no? También al principio, con Caín y Abel, también las simientes, pero nos acordamos que el Abel lo mataron. O sea que, vamos, luego vino Set, ¿no? También Set, o Set, ¿no? Que Set, sí, era Set, ¿no? El tercer hijo, ¿no? ¿Cuál era? No, sí. Ahí, a ver. Set, era Set, sí, era Set. Sí, se puede decir que por línea de Set vino Noé, ¿no? Y luego Noé vino Sem y por Sem vino Abraham. También. Bueno, pero esto son, exactamente se puede catalogar de varias formas, que si es esta o que es otra. Sabemos que todo aquel que hace el labor del maligno es semilla mala, porque en el fondo es eso. Y porque incluso por la línea de Abraham, de Isaac, y de... Y más todo lo que tiene que ver con la tecnología, toda la conexión que hay Sí. con los estudios. También por la línea de Isaac, de Jacob, que es Israel, luego también sabemos que hay malos, porque luego viene en línea de Dan, de tribu de Dan, que estaba maldecido, todo eso también hay semilla mala, o sea que es como una entremezclado, sabiendo que también en el pueblo de Israel, entre ellos mismos hay muchos corruptos, hay muchos que son malos, no todos. Entonces las dos semillas están mezcladas, por eso aquí interviene el texto del libro de Revelación. Luego te acuerdas cuando les dijo la parábola de Cristo, cuando se plantaron semillas, les dijo, déjalas que crezcan, no sea que por querer erradicar las buenas, las malas, erradicaréis las malas, ¿no? Y luego también está, ay, que lo tienes todo, El número o el no, teléfono. ay niña, ¿cómo está eso? Luego también donde dice, en el libro de Revelación, cuando dice que aquí, en el capítulo 14, en el libro de Revelación, dice que otro ángel, capítulo 14, versículo 15, que otro ángel salió del templo clamando con voz al que estaba sentado sobre la nube, mete todo se ciega porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Ese pasará en el templo de la tribulación cuando ya la iglesia ya no estaba y todos, entre ellos aquellos que demostraron por derramar su propia sangre, no como por ahora estamos en el templo de la gracia, derramar su propia sangre y ya todos habían ido al cielo. Los que fueron
matados por su testimonio, y quedarían los de la marca, ¿vale? Y este fue echado en el lagar de la era de Dios. Luego mismo Jesucristo, si me lo buscas, cuando dice la semilla, habla de la semilla. Búscame la palabra de la semilla. Con semilla. Cuando viene el maligno y echa mala hierba o mala semilla. A ver. No. Aquí. Mira. Mateo capítulo 13. Versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Buena simiente que la plantó atrás de Adán. Adán, Noé, Abraham. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. Que ahora está así el mundo, lleno de cizaña, ¿no? Y los siervos del padre de la familia vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues ¿dónde está? ¿Dónde tienes cizaña? ¿De dónde? Un hombre enemigo ha hecho eso y los siervos le dijeron, pues queremos que vayamos y la cojamos. Y él, ¿qué le dijo? No, porque cogiendo la cizaña no hará-quéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno o lo otro hasta la siega. Lo que está pasando hoy en día, crecer, es por eso estamos aquí, porque crecemos al lado de la cizaña, los hijos de Dios. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo desde Jesucristo, aún se está cumpliendo eso. ¿Entiendes? Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores. Por eso leí capítulo Revelación 14, porque se cumplirá. Esa profecía cumplirá cuando él le mandó al ángel decir que mete el tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida. ¿Vale? Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla más el trigo, allegadlo en mi alfolí, que es su alfolí. ¿Vale? Si le damos a lo de Eastward, ¿vale? Alfolí, También se puede aplicar lo de la relativista, que será que se quedara los alfolí, mira, 596. Folio, un lugar en el que algo es puesto o apartado, un almacén o un granero. ¿Qué podría ser? El seno de Abraham, que está en el paraíso arriba en el cielo, o al mismo tiempo la iglesia que se ha ido en el paraíso. Podría ser en ese caso el paraíso mismo, donde va la iglesia. ¿Entiendes? El alfolí. Que la iglesia se va, entonces ya quedará aún algo de cizaña con trigo, pero como el trigo en el tiempo de la tribulación, los que van por testimonio de Jesucristo al cielo, ya no estarán. Solo lo va la hierba y la cizaña. ¿Tiene lógica? Entonces, esto es, yo creo que tiene muchísimo sentido, porque él cayó en el mismo instante cuando ha visto la nueva creación, porque la quería para él y no tenía derecho, porque él ya gobernaba y él ya tu tiempo de gobernar en ese sentido pasado. En vez de ponerse sometido a Dios, porque Dios le hubiera dado otra tarea, él quería algo que no le pertenecía. ¿Qué te parece? Bueno, y hablando de lo de antes, de la caída, la única manera de que no tienes de derramar tu propia sangre es aceptar el Evangelio de todo corazón y con la fe en su sangre, según Romanos 3:25, porque él mismo pagó el precio. Por eso es la gracia de Dios, porque no hay que hacer nada, simplemente hay que creer, hay que aceptar, porque él ya lo hizo todo. Cualquier persona que pone su fe en sus obras no le sirve de nada, porque las obras son trapos de inmundicia para Dios, no le servirá de nada, porque Dios lo pagó. Tú no puedes añadir nada a lo que él pagó, porque su paga es completa, sin brecha, sin fallo. Solo hay que aceptarla. Una vez que la aceptas de tu corazón por su sangre derramada, por tu fe en ello, llega el Espíritu Santo y te sella y estás asegurado para eternidad
como dice la escritura, estamos sentados en el mismo trono con Dios, con Jesucristo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Saludos para la próxima.